Si puede decirle a alguien que tiene a su lado, dígale: hombre de valor. Es muy importante saber que Dios anda en busca de hombres de valor. Cuando David venció a Goliat, el filisteo, fue delante del rey Saúl, y lo primero que el rey le preguntó no fue: ¿cuántos años tiene? Muchacho, ¿cuántos años tiene? No le preguntó eso. Ni tampoco le preguntó: ¿dónde aprendiste a pelear así? Lo que Saúl quería saber era lo siguiente: ¿quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? Dos preguntas claves e importantes que todos debemos de preguntarnos. ¿Quién es mi padre o de quién somos hijos? Si usted le preguntaran: ¿quién es usted? ¿Usted qué diría? Yo no sé qué diría usted. Quizás usted diría: yo soy Evier Moreno. Pero ¿quién es usted? David estaba respondiendo a las preguntas del rey, aunque el rey no estaba interesado ni cómo peleaba ni qué edad tenía, pero sí estaba interesado su identidad y su raíz. Y muchos de nosotros no tenemos ni identidad ni tenemos raíz. Dígale: tienes que aprender a tener identidad y tienes que saber cuál es tu raíz. Él se preguntaba, el rey, y decía: muchacho, ¿quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? De Isaí de Belén. ¿Cuáles son tus raíces? Isaí de Belén. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos muchas cosas, y una de ellas es cuando el pueblo de Israel va avanzando y Dios le dice en Levítico, si no me equivoco: tomen esa ciudad, pero cuando lleguen ahí tengan cuidado, porque ellos van a huir solo con saber su nombre. El pueblo de Israel era gran guerrero. Donde llegaba desalojaba y desarticulizaba toda la autoridad que tenían sus enemigos, y eran reconocidos como aquellos que nunca habían perdido una batalla, porque Dios iba delante de ellos. Por eso Rahab la ramera, que viene de la descendencia de David, gloria a Dios, cuando llegan aquellos hombres que son, amados hermanos, los espías, le dice: yo los voy a esconder, pero cuando venga el Dios de ustedes, aunque a ella nunca le habían hablado ni le habían predicado, ella había oído de que el pueblo de Israel tenía un Dios que aunque no podían ver, pero ellos mencionaban un Dios, porque el pueblo de Israel no lo veía, bendito Dios, con los ojos naturales, pero sí con la fe. Lo que yo vengo a decirte, que todo hombre que camina por fe no camina por vista, y el que comenzó a andar por vista perdió la fe. Toda aquella persona que comienza a ver y dice: yo estoy viendo una dimensión de Dios, yo estoy viendo lo sobrenatural de Dios, dejaste de andar en fe. Y todo aquel que no ve, gloria al Señor, con sus ojos naturales, pero cree, es porque tiene fe. Porque la fe no es por vista, sino por lo que no se ve. Es por lo que estás creyendo, es por lo que estás esperando, es por lo que vas a ver en el futuro, pero estás creyendo que ya está. Que si tienes visión, puedes alcanzar lo que tú quieres, porque la visión se activa a través de la fe. David tenía visión. Diga conmigo: tenía visión. El padre, yo pienso que es posible que desechaba a David y lo tiró detrás de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque no era hijo del matrimonio y venía de una generación, amados hermanos, de mujeres de la vida. Me estoy yendo eso. Y quizás era la vergüenza de la casa, pero David no se vio así. Él por fe miraba que su padre todos los días le acompañaba cuando estaba detrás de las ovejas. Por eso le cantaba al que hizo los cielos y la tierra. Por eso el arpa sonaba y tocaba el corazón de Dios y hacía bajar la presencia de Dios aquí en la tierra. Si yo te vuelvo a preguntar a usted: ¿quién es usted o cómo es su nombre? Usted me diría, yo le diría a usted: yo soy Israel García. Pero usted me pregunta: ¿y quién es Israel García? Ahora, si yo le preguntara a usted la pregunta que se le hizo el rey a David, ¿cuál fue?
de quién eres hijo o quién es tu padre. Si yo le pregunto a usted quién es su padre, oiga, a lo mejor usted me conteste o se ponga a pensar: no voy a decir porque hablar de mi padre me da vergüenza. David no sintió vergüenza ni tampoco estaba rechazado, aunque lo menospreciaron. Porque para un judío estar detrás de las ovejas era lo más terrible, era lo más vergonzoso. ¿Sabían eso ustedes? De igual forma, cuidar cerdos era alguien que era de baja categoría, y muchas veces no entendemos eso. Sin embargo, a él le daba de menos. Lo que quería era, número uno, caminar en el propósito por el cual su padre lo había llamado. Segundo, cumplir en la voluntad de su padre por el cual lo había dejado en ese lugar. Y tercero, ser obediente a lo que su padre lo enviara. Y como obediencia él fue al campamento. Y como obediencia él iba ungido. Y como obediencia la unción, gloria a Dios, de cuerno estaba sobre de él. Y como obediencia cargaba la gloria de Dios sobre su vida. ¿Sabe por qué muchos no cargan la gloria de Dios, no cargan la unción, no tienen autoridad? Porque no saben quiénes son. Si tú no sabes quién eres, cuando miras un demonio, tú no sabes qué hacer. ¿Y cómo? Tú vas a ver un endemoniado, habrá gente que te va a hacer mala cara. Inmediata tú tienes que estar presto para soltar la ofensa. Déjala ir. Tú te vas a encontrar con gente que habló mal de ti. Tú tienes que dejar ir esa ofensa. Y tú lo sabes. Pero tú tienes que dejar ir esa ofensa. Y eso es lo que pasaba con David. Él no se había ofendido ni con sus padres ni con sus hermanos, pero sí sabía de quién era hijo. Él sabía de quién era hijo. No le dijo: bueno, mi padre es Isaí, a mí no me quisieron en mi casa, me tiraron a cuidar ovejas, y yo cuando viene la pantera rosa yo la agarro y la desbarato, y cuando viene el oso lolo yo también lo agarro y lo desbarato. Mi infancia fue dura, no he tenido niñez, no he tenido adolescencia, o sea, yo he sido algo. No contó una historia como queriendo decir que se estaba quejando. Y hay gente que usted, tras que se le acerca: ay, si le contara la que estoy pasando. Si tú te quejas ante el enemigo dice: es pan comido. Él no se quejó en ningún momento. Es más, él estaba en el campamento y él preguntó: ¿quién es ese incircunciso que está retando a los escuadrones de Jehová? Es un gigante llamado Goliat. ¿Y por qué no lo han acabado? Y él le dice: el rey está esperando a alguien que lo pueda vencer. Y le dijo el chiquitín yo lo puedo vencer porque yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene el león, yo lo destruyo. Y cuando viene el oso, yo lo destruyo. Hay alguien que está oyendo eso porque él tenía identidad, porque él sabía quién era. Yo quiero el divorcio, yo ya no te aguanto. Tú no sabes quién eres. Si tú piensas que el matrimonio es cosa fácil, te equivocaste. El matrimonio es, amado, como dice la escritura, hierro con hierro se aguza. Así que entre nosotros nos vamos a sacar brillo hasta que demos el filo correcto, hasta que brillemos como debemos de brillar. Fácil no va a ser. Alaba la gloria de Dios, pero debes de entender que para eso Dios te llamó. Debes de tener identidad. Pero si Dios te preguntara a ti y te dijera: Armando, ¿quién eres? Armando. ¿Pero quién eres? Yo no sé qué le contestaría. Yo soy un hombre fuerte, yo soy un hombre valiente. Pues sí, este hombre es arrogante, porque David no dije: yo soy valiente, yo soy un hombre fuerte. No, él dice: yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene el oso, yo les he quitado las ovejas de la tapa del oso. Yo he destruido al león. Eso le estaba diciendo. ¿Y crees tú que puedas con ese grandulón? Claro que yo puedo. Y aunque le habían puesto toda la armadura de Saúl, dice: con eso yo no puedo. Yo puedo con otra armadura. Yo puedo con la unción del Espíritu. Yo puedo con la gloria de Dios. Yo puedo con lo que me han ungido. Déjenmelo. Por eso él, estando enfrente aún de un Goliat, el Goliat se sintió como un perro. Lo dice la escritura. Él dijo: ¿acaso yo soy un perro
él inmediatamente estaba destruido. Goliat estaba minimizado, porque las palabras que salen de tu boca, gloria a Dios, te dan vida o te dan muerte. Él ya estaba muerto, ni siquiera lo había tocado. David, lo que yo vengo a decir, cuando tú sabes quién eres en Dios, cuando tú sabes que la sangre de Cristo corre por tus venas, que corre por tus huesos, que Él te ha lavado, que Él te ha comprado y que la gloria del Espíritu de Dios está sobre ti, el enemigo se echa a correr. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a honra? Honra a padre y a madre. Pero tú puedes decir: es que mi padre me abandonó, pero dice que lo debes de honrar. Es que mi padre ha sido malo conmigo, pero dice que debes de honrarlo. Pero es que mi mamá, pero dice que debes de honrarlo. Y honra es hablar bien de. Al final todos tenemos errores, estamos llenos de imperfecciones, pero el punto no es ese, el punto va más allá. Si te preguntaran quién es tu padre, ¿cómo lo describirías? Yo quiero que tú vayas a la casa y tomes nota y describas cómo es tu padre. ¿Quién es tu padre para usted? Un viejo fastidioso, un viejo arrogante, y si toma, un viejo borracho arrastrado. Ay, déjelo que Dios le escarbe el corazón. Y comienzas a hablar equivocadamente. Yo le decía hoy a un hermano: mira, le digo yo, agradezcámosle a Dios porque esos viejos en un momento le dio apetito de tener una relación con nuestra madre y de allí nacimos, porque hubo una emoción y una química y nosotros ganamos y aquí estamos, porque nosotros fuimos los que fecundamos y aquí estamos. ¿Me estoy yendo? Porque si ellos no se hubieran llenado de calentura, no estuviéramos. Este pastor, pero sí que es cierto, hombre. Y entonces, ¿por qué menosprecias a tu padre o a tu madre? Porque al final ellos hicieron su labor, y querrás o no querrás, la sangre de ellos corre por tus venas. Lo que tú tienes que hacer es olvidar y perdonar, y al final terminar amando. Pero el punto está más adentro. El punto es, y la pregunta es, si te piden cómo debes de describir a tu padre, ¿cómo lo describirías? Ahora tú me puedes decir: es que yo no me crié con él y no lo conozco. La escritura menciona y dice: bienaventurados los que no me vieron ni anduvieron conmigo, pero tienen fe en mí. ¿Quién dijo? Jesús. Los que no anduvieron con Jesús, bienaventurados, porque no anduvieron conmigo, pero creen y tienen fe. Somos más bienaventurados que los que anduvieron, porque muchos anduvieron con Jesús y le preguntaron incluso a ellos, y ellos no sabían quién era. Y le dijo Jesús: ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo me van a conocer? Yo soy el Hijo del Dios viviente. El que conoce al Hijo conoce al Padre. El que conoce al Padre conoce al Hijo. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchos tienen mal concepto de quién es Dios. Muchos mal conceptos tienen de quién es el Hijo. Muchos tienen mal concepto de quién es el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué tienes ese mal concepto? Porque nunca has tenido una cercanía con Él. Porque nunca has tenido un diálogo con Él. Porque tú nunca has tenido una relación diaria con Él. Entonces tú no lo conoces. Ahora yo pregunto: ¿cómo puedes representar a alguien que no conoces? Veo muchas naciones que cuando usted llega y usted dice: soy nicaragüense, lo primero que le pregunta: ¿y en dónde vive usted? Y la capital de su nación, ¿cómo se llama? Y hay gente que no sabe ni siquiera el barrio donde vive. Y hay gente que no conoce a Dios porque no conoce la palabra. Hay gente que no conoce a Dios porque no ora. Hay gente que no conoce a Dios porque no ayuna. ¿Y por qué dice eso? Porque cuando ellos ayunan, oran o buscan de Dios, dice: no, porque entonces el diablo se me viene con todo. Entonces tú no conoces a Dios. Cada una de las aflicciones que nosotros tenemos es para formar nuestro carácter. Cada una de las pruebas que vienen a nuestra vida es para enseñarnos áreas que están ocultas en nuestro corazón y revelar verdaderamente quiénes somos nosotros. Porque sabe algo, su carácter nunca saldrá
mientras usted esté en calma. Usted será cuando usted está oprimido, cuando está bajo presión. Ese será usted. No será aquella persona cuando todo esté en bonanza. Ay, qué bonito cuando estamos jalando y le decimos a la chavalona, a mi muchachona, y yo te quiero, y tomé el bombón y tomé el peluche, y que te doy un pico y que te doy un abrazo. Pero cuando estás casado, que sabes que duermes con él o con ella, que te levantas con ella, y que un día no va a amanecer diciendo mi bombón, sino que te va a decir: levántate de ahí, y es tarde. Y salga el carácter. Y si tienes carácter de tigre, entonces vas a rugir como tigre. Lo que yo quiero decirte, que el verdadero carácter y personalidad de David estaba cuando se enfrentó a Goliat, o cuando oyó a Goliat insultar a los escuadrones de Jehová. Ese era el verdadero David, que había estado siendo formado detrás de las ovejas con el arpa. Alaba la gloria de Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios, porque él sabía quién era Dios. En tus peores dificultades y momentos de tu vida no es momento de bajar la guardia, sino de levantarte y saber que tienes un Dios grande y soberano, que siempre se levanta contigo en la mañana, que siempre está por las noches contigo, que siempre está cuando estás leyendo la palabra, que siempre estás cuando estás ayunando, que siempre estás cuando vienes a la iglesia y estás adorando, que siempre está en tus labores, que Él nunca te ha abandonado y no te ha dejado, porque Él lo prometió. Debes de saber que Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. El problema es que muchas veces queremos correr en medio de las circunstancias, porque eso eres. De una o de otra manera, si lo vemos así, la salvación no se puede perder. ¿Sabe cuándo se pierde? Se pierde porque nunca la has tenido. Pero el que ha tenido la salvación nunca se va a perder. David había nacido para ser un hombre grande en esta tierra. Y David cometió pecado, pero se perdió. No. ¿Quién se perdió? Saúl. ¿Por qué? Porque nunca había estado la salvación en él. Y debemos de preocuparnos por la salvación y cuidar esa salvación día a día, para que no nos perdamos. Hay gente que vive, amados hermanos, más apartado de Dios, gloria al Señor, que cerca de Dios. Pero ellos dicen que son cristianos. Y si hay que arrepentirse y convertirse. No podemos predicar de alguien que no conocemos. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Yo hay gente que le pregunta: ¿usted cómo se llama? Juliano de tal. ¿Y su apellido? Solo me dicen el uno. ¿Y el segundo? Ah, el de mi papá, yo no me lo pongo. Y usted lo llevará. Y me quedan viendo con una cara de terrícola, porque están ofendidos. Tu ADN lleva la sangre. Y esa sangre que lleva tu ADN, allí lleva el nombre y apellido de tu padre. Si la sangre de Cristo ha entrado dentro de tu cuerpo, tú llevas el ADN de Cristo y corre la sangre de Cristo dentro de ti. Y no puedes ser apartado por nada ni nadie, porque tu ADN, allí está Cristo. Pero yo pregunto nuevamente: ¿cómo podemos hablar de Dios si no lo conocemos? Yo le pregunté a alguien: ¿y usted por qué está ofendido con su padre? Y me dijo ese alguien: yo no lo conocí. Entonces yo le pregunto: ¿por qué usted se ofendió con su abuelo? La verdad que mi abuelo nunca me quiso, esa es la verdad. ¿Y por qué usted piensa eso? A todos les dio herencia menos a mí. ¿Qué es lo que ama el nieto? ¿No ama al abuelo? Él está molesto porque no lo heredaron. Y tú le preguntas a la gente y tú le dices: ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Oré, ayuné, le pedí a Dios, esperé en Dios, Dios me dijo que me iba a dar y nunca me dio. O sea que nunca amó a Dios por lo que es Dios, nunca conoció a Dios. Y hay gente que ha venido a la iglesia y le ha pedido a Dios, y ha sido tanta la insistencia que Dios le dio, y al final abandonaron el lugar. ¿Sabe por qué? Porque nunca se convirtieron. La salvación nunca estuvo en ellos, porque ellos nunca amaron la salvación. ¿Qué es lo que amaron? Si Dios me sana, yo le voy a servir. Y si Dios no me sana, que se pudra, me voy. En una ocasión, hace muchos años atrás, yo le dije: Señor, sana a mi madre. Tenía cáncer en 3er grado.
Si tú la sanas, yo te voy a servir. Yo quería que Dios hiciera el milagro. Yo quería que Dios hiciera algo. Pero si Dios lo hacía, yo no lo iba a servir. Y si no lo hacía, tampoco lo iba a hacer. Porque ese no es el amor. Hay gente que le dice: mi amor, yo te amo. Pero cuando comienzan a salir esas cositas que saben salir después de que nos casamos, si tenemos más de 10 años, entonces decimos: yo creo que yo ya no soporto. Quizás te casaste con una cascarrabia o un cascarrabia, pero de él te enamoraste. Ahora ama lo cascarrabia también, o ora para que Dios quite lo cascarrabia. Y cuando esté cascarrabia, y déjalo, que él solo se quite lo cascarrabia. Y después decirle: mi amor, así te quiero. Vos vieras qué lindo que te ves cuando pones esa trompa. Porque ese es el amor. Porque entonces la palabra dice que aunque ustedes sean infiel, yo permanezco fiel. Porque Dios nos conoce a cada uno. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Lo que yo vengo a decir es que Dios te conoce. Dígale al vecino: ¿quién es tu padre? Si hoy viniste fastidiado, si hoy viniste un poco tocado y molesto por lo que estás pasando en tu casa, es porque tú no conoces a tu padre. Porque el que conoce al Padre, amado, no tiene temor de ninguna mala noticia. Su corazón está confiado porque sabe quién es su Padre. Que el que pone la llaga también la venda. Que el que inició la obra la va a perfeccionar. Porque estás caminando en propósito y la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, le guste o no le guste al enemigo. El problema es que no conocemos a Dios. Tú no puedes conocer a Dios si no conoces la palabra. Yo sé que Dios bendice, pero Dios también no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios está trabajando contigo. Me dijo alguien aquí en unos ayunos que hubo de pastores, y se acerca y le dice el uno: oye, Julano, ¿y por qué ya no le dejas la herencia a tus hijos? Le dice: no, le dice, es que el cerdo no da la manteca hasta que se muere. ¿Y cómo es eso, hermano? Le digo yo: es que vivo, por lo que tiene lo pueden cuidar a uno, pero cuando no tenga, nadie lo va a cuidar. Yo digo: este varón malcrió a sus hijos. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiera pensado así? O Dios hubiera pensado así. Él nos dio un libre albedrío. Y aunque nosotros nos convertamos en malvados, Él sigue amándonos. Aunque nosotros seamos pecadores, Él sigue amándonos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que yo vengo a decirte, que no podemos representar al Dios que hizo los cielos y la tierra si no lo conocemos. Yo no puedo predicar un evangelio: vaya a la iglesia, Dios le va a dar. Vaya a la iglesia, Dios le va a hacer. Vaya a la iglesia, No, porque tú estás predicando un evangelio mediocre. Tú tienes que hablarle de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a ellos, por amor a nosotros. Y cuando tú predicas ese evangelio, aquellas personas vendrán a Dios. Pero no podemos estar aquí esperando una recompensa. Ha sido más que suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sabemos, amados hermanos, que la Escritura dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como por añadidura. Lo que yo debo de hacer y pedirle a Dios: Señor, yo te pido que me ayudes a conocerte. Yo quiero saber acerca de ti. ¿Quién eres tú? Revélate a mi vida. Háblame a mi corazón, porque yo quiero representarte en esta tierra, porque yo quiero hablar acerca de ti. Alguien que quiera representar a su esposo y a su esposa tiene que estar muy enamorado. Alguien que quiere representar a su madre y a su padre tiene que estar muy, amados hermanos, agradecido. Tener una gratitud profunda por los desvelos que ellos tuvieron, por los momentos difíciles que pasaron, cuando quizás la quincena no le daba para la leche, cuando por momentos, amados hermanos, no le daba ni para el pamper. Sin embargo, ellos no se fueron, ahí estuvieron.
Tienes que agradecer por aquel padre que te abandonó, porque al final, gloria al Señor, hizo algo por ti. Y hoy sos producto de aquel momento, o de aquella noche, o de aquel día que estuvo con tu mamá. Hay alguien que está oyendo y tienes que agradecerle a Dios. Y cuando la gratitud venga a tu corazón, entonces estás listo para representar a Dios. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? ¿Cómo alguien que odia puede representar a Dios? Dije, no puede, porque no conoce a Dios. Si nos vamos a Josué 24:15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué sería que dijo esto Josué? Porque conocía a quién, a Dios. Porque conoció a su mentor. Porque aprendió lo que era honra y honrar a Moisés. Josué fue uno de los espías que fue. Caleb fue uno de los espías que fue. Y fueron los dos únicos que Dios les permitió entrar a la tierra prometida. Porque todos los que tenían mayor de 20 años, Dios le dijo, van de viaje, excepto Caleb y Josué. Ellos entendían quién era Dios. Por eso Josué dijo, pero ustedes escojan hoy a quién servir. Pero yo y mi casa decimos amar a Dios, pero en nuestras casas hay fuegos extraños. Pero en nuestra casa hay pecado. Pero en nuestra casa estamos permitiendo que nuestro hijo esté llevando mujercías, un día una, otro día otra, y no están casados. Están viviendo bajo fornicación. Y ese es el testimonio y ese es el respeto que le tenemos a Dios. ¿Acaso? Alaba la gloria de Dios. La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá la gloria de Dios. No podemos nosotros llamarnos hijos de Dios, ni tampoco decir que amamos a Dios cuando seguimos haciendo el pecado, cuando seguimos practicando la maldad. ¿A quién estamos representando? No tiene comunión la luz con las tinieblas. Y si usted sigue permitiendo dentro de su casa esas tremendas rancheras, pero por las tardes cuando llegue el grupo familiar, te adoramos. No sabía quién adora. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. En Juan 12, 48 al 50, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando tú conoces a Dios y conoces esta palabra, tú hablas de tu Padre, porque tu Padre ha dicho todo lo que tuvo que decir y tiene que decir a través de esta sagrada y santa palabra. La profecía más exacta se encuentra aquí, en Lucas 10, 21 y 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿En qué? En el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesucristo está mencionando la Trinidad, el Espíritu,
está mencionando al Hijo, porque Él dice: y en aquella misma hora Jesús se regocijó ¿en qué? En el Espíritu, y dijo: yo te alabo, Padre. Está mencionando al Hijo, está mencionando al Espíritu y está mencionando al Padre. Y dice: me regocijo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó. ¿Cuántas personas dicen: yo no puedo entender esto, yo no puedo comprender esto? Tú no puedes comprender si no comprendes lo que es la Trinidad. Tú no puedes comprender el lenguaje del Padre si tú no conoces al Padre. Tú no puedes comprender el lenguaje del Espíritu si no conoces a Cristo Jesús. Alaba la gloria de Dios. Jesucristo dice: el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Hay alguien que está oyendo eso. Y dice: todas las cosas, el 22, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La Biblia dice: pedid y se os dará, y todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús lo vas a recibir. Y muchas veces nuestras oraciones son las siguientes: Señor, resuelve mi problema. Señor, sana mi enfermedad. Y habrán situaciones en tu vida que Dios va a utilizar para llevarte al cielo. Y yo le he dicho a Dios: yo prefiero la muerte antes de darte la espalda. Yo prefiero que tú me quites de esta tierra antes de traicionarte. Yo prefiero irme de esta tierra antes de decirle no a Dios. Yo prefiero estar muerto, alaba la gloria de Dios, en la carne, pero vivo en el Espíritu, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Porque el gozo más grande es nuestra salvación. Nada de este mundo nos puede alegrar tanto como saber que estamos, amados hermanos, a punto de llegar a la meta que Dios ha trazado. Por eso el apóstol Pablo menciona y dice claramente: he acabado la carrera, he terminado la carrera, estoy lleno de gozo, solo me espera la vida eterna. Tienes que entender que la eternidad es más grande que en esta tierra, que vale la pena sufrir por Cristo. Tú debes de saber que nada de lo que hay en esta tierra y puedas conseguir en esta tierra es comparado con lo que está en la gloria, es comparado con la eternidad, es comparado con lo postrero. Nada de lo que está, amados hermanos, lo presente es comparado con lo grande que está ahí. Como no conoces al Padre, no hablas del Padre. Cuando tú vas caminando, cuando tú estás dormido, como conoces al Padre y tienes el sello del Espíritu Santo y tienes la palabra que late así como late tu corazón, entonces los demonios, aún los demonios tienen que abrir, gloria a Dios, camino, porque sabes que están enfrente de alguien que tiene realeza, que cargue el ADN de Jesucristo, que cargue el Espíritu Santo de Dios, que el poder de Dios esté en él. ¿Cuántas personas se sienten rechazadas, menospreciadas y menos que otros? Porque los miras en una moto, en un automóvil, porque tiene un buen lugar, un buen puesto, porque tiene 2 pesos, tú te crees menos, inferior. ¿Y sabes por qué? Porque tú no conoces de quién eres hijo, porque tú no sabes quién es tu padre, porque tú no sabes el precio que pagó el Hijo en la cruz del Calvario, porque tú no sabes el valor de la sangre de Cristo. Pero cuando tú sabes el valor de la sangre de Cristo, nada de lo que se puede ver en este mundo puede darte, gloria a Dios, placer. Bendito Dios, como te la dé el Padre.